no real. O sea, nosotros conocemos los números reales, estos números decimales que hemos estado trabajando hasta el momento, ¿no? Entonces ahora vamos a incorporar un nuevo número que no va a ser real, ¿ya? Sea ahí un número no real, le vamos a dar un nombre para poderlo identificar. Vamos a poner aquí llamado unidad imaginaria, así le vamos a poner al nombre. Vamos a poner entonces unidad imaginaria. Y que verifica la siguiente particularidad, que cuando uno toma este número y lo multiplica por sí mismo, es decir, en otras palabras, lo eleva al cuadrado, el resultado que le da es menos 1. O sea, es un número así, y simplemente ese va a ser la forma de representarlo, le vamos a llamar unidad imaginaria, y esta es la particularidad que va a tener este número. El cuadrado de él va a ser menos 1, cosa que no puede ser un número real entonces, ¿no? Porque todos los números reales, cuando uno los eleva al cuadrado, le da el resultado mayor o igual que 0. En este caso estamos diciendo, mire, este nuevo número, la particularidad que va a tener es que su cuadrado va a ser menos 1. O sea, estamos incorporando un nuevo número que ya no puede ser real, ¿no? Si fuera real, insisto, nos tendríamos nosotros que el cuadrado de todo número real siempre es mayor o igual que 0. Y no sería el caso entonces. Así que ya ahí hay un nuevo objeto que hemos incorporado fuera de los números reales, al que le estamos llamando de esta manera. Le estamos llamando i, ¿ya? Y le llamamos unidad imaginaria. Bueno, hay veces en las cuales uno podrá encontrar por ahí en alguna literatura, en general no matemática, más que nada por el lado ingenieril, donde al número i no le llaman i, le llaman j, ¿ya? El número j, cuyo cuadrado vale menos 1. Ahora, ¿dónde uno utiliza eso? Si es que alguien va por el lado de estudiar ingeniería eléctrica o electrónica, pero fundamentalmente eléctrica, que ahí uno usa al número complejo unidad imaginaria, con la letra J, para que no se confunda con la letra I, que en general uno la reserva para la corriente. ¿Ya? Entonces, ahí para evitar ese tipo de asuntos le llaman J. Pero lo normal en cualquier texto matemático le van a llamar así nomás, ¿no? La letra I. Ese es el número, un objeto llamado de esa manera, que no se representa de ninguna otra forma. Es como cuando uno dice, mire, el número pi se representa con esta letra griega, ¿no? O la e, base del logaritmo natural, es con la letra e nada más, que sabemos que es un número de tipo irracional, lo mismo que el número pi. Bueno, acá, este otro nuevo número, esa es su manera de identificarlo, se llama i, así simplemente, y tiene esta particularidad, el cuadrado del vale menos 1. Ahora, ya que el cuadrado de este número vale menos 1, vamos a observar cómo vamos con las potencias de este número. Mira, vamos a ver cómo iríamos con las potencias. Enteras le vamos a poner nomás, ¿no? O sea, que yo sepa cuánto vale el i elevado a 478 o el i elevado a menos 1544. Digan así, números de tipo entero, o i elevado a 0, lo que vaya ahí la cosa. Entonces, vamos a ir observando esto y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de lo siguiente. Que si yo, la primera potencia que voy a tener es i elevado a 1, ¿no? Que va a ser i nomás. Después otra potencia que tengo es cuando la elevo al cuadrado. ¿Ya? Se fijan aquí, cuando la elevé a 1, me quedó i. Cuando la elevé al cuadrado, me quedó menos 1. Que si la elevo al cubo, a ver qué me queda. Bueno, el i al cubo, ¿no? Si lo colocamos acá abajo nos daría menos i, ¿no? Porque i al cubo lo podríamos escribir como i cuadrado por i, ¿no? Y como el i cuadrado, por definición, vale menos 1, que le multiplicamos por i, y nos da, como bien acaba de decir, ¿no? Menos i. Así que eso sería.
Ahora, voy y lo elevo a la cuarta. Y esto me va a dar ¿cuánto? 1. Vale 1, ¿cierto? Porque aquí sería como, por ejemplo, una alternativa, ¿no? I cuadrado por I cuadrado, que conservo la base, sumo los exponentes y me queda 4, pero como cada uno de estos I cuadrados lo que vale es menos 1, que le multiplico por el otro, que también vale menos 1, y nos va a dar 1. Así que el I a la cuarta vale 1. ¿Ya? Entonces, con estas 4 potencias, nos vamos a dar cuenta luego que si yo quisiera, entonces se fijan aquí me dio 1, pero el I a la quinta, que va a ser I a la cuarta por I, pero como el I a la cuarta vale 1, 1 por I va a dar I, y me daré cuenta entonces de que asunto de que ahora la potencia se empezó a repetir, que el I a la 1 y el I a la quinta son exactamente la misma cosa esta. Y esto va a empezar a ver así como cíclicos, no vamos a tener muchas opciones. Las potencias van a dar I, menos 1, menos I o 1, y no hay más opciones si es que yo voy a tomar números de carácter entero. Ahora quisiera saber cómo me va para cualquier potencia que vaya a ser. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, yo quisiera saber cuánto vale el I si lo quisiera elevar a 747. Entonces, ¿qué hago yo para averiguar cosas de este estilo? Bueno, simplemente lo siguiente, ¿no? Miren, voy al exponente, me fijo siempre en el exponente, y busco el múltiplo de 4 más próximo que esté, menor que él, el más chico. O sea, ese no es múltiplo de 4, ¿no es cierto? El 747. A todo esto, recuerden que para saber los múltiplos de 4 en un número, ya con cantidades grandes, uno solo se fija en los dos últimos, ¿no? En de las unidades y de las decenas. Y toma esos dos números y ve si es múltiplo de 4. En este caso, el 47 no es, ¿cierto? Múltiplos de 4 ahí próximos estarían, el anterior es 44 y luego le sigue el 48. Bueno, entonces yo me voy a fijar en realidad en el que viene antes. Siempre en este caso, que no tengo potencia positiva, miren, digo el que viene antes, que es 744. Entonces yo haría esto, miren. Descompongo el 747, lo mismo que poner 744 más 3, ¿o no? Que para efectos de multiplicación sería lo mismo que eso, ¿cierto? Entonces, uno dice, claro, ahí yo multiplico potencias de igual base y sumo los exponentes, me da 747, que es lo que ando queriendo buscar. Pero lo conveniente de esto es que, como es múltiplo de 4, ¿cierto? El I elevado a 744, ¿se fijan? Eso será I elevado a un determinado número y eso elevado a la cuarta, ¿no? Porque al ser múltiplo de 4 se puede escribir como 4 por algo, ¿no? O sea, yo pondría aquí, mire, 4 por algo, porque sé que ese es múltiplo de 4. Entonces, bueno, acá lo he anotado justo al revés de lo que quiero. Si es 4 por algo, quiere decir que siempre lo podré poner entonces 4 y algo acá afuera, ¿no? Porque se acuerdan que una potencia elevada a otra, uno multiplicaba los exponentes, que me va quedando ello. Y entonces, ¿qué voy a tener? Que la potencia del I elevado al 4m vale 1, ¿no? Porque el I a la 4, como vale 1, después me va a quedar 1 elevado a m, que va a seguir siendo 1, y multiplicar por 1 no pasa nada, entonces me queda solo el I al cubo, y yo ya sé que el I al cubo vale menos I. Entonces, para hacerlo breve, cada vez que yo tenga un número, y este número, por muy grande que sea, ¿no? Podría tener 1000, 2, 4, 3, por ejemplo, y yo digo, bueno, ¿cuál era el múltiplo de 4 anterior al 1243? El 1240, ¿no? Digo, entonces me sobran 3, del 40 al 43, entonces eso va a ser lo mismo que I al cubo, porque yo lo tendría que escribir como
i elevado a 1240 por i al cubo. Pero el i elevado a 1240 ya sé que vale 1, así que no me va a influir en la multiplicación. Me olvido de él y me quedo con lo que sobró nomás, que era i al cubo, que ya sé que vale menos i. Y así uno lo va sacando. O sea, si quisiera saber cuánto me quedó el i elevado a 9, digo, a ver, el número múltiplo de 4 anterior al 9 es el 8. Del 8 al 9 me sobra 1. O entonces digo, esto va a quedar i elevado a 1. Y el i elevado a 1 vale i. Así vamos. Así de inmediato es el proceso en realidad de sacar cualquier potencia, por muy grande que sea. Yo me voy a fijar en el múltiplo de 4 que venga antes del exponente y que ya lo tengo entonces resuelto porque yo me sé al menos las primeras potencias, ¿no es cierto?, de la i. Así que cuando digo lo que le falta al múltiplo de 4 para llegar al número que tengo, o no le falta porque es exacto un múltiplo de 4, y va a ser 1, o le sobra 1, 2 o 3. Ya no le puede sobrar 4 porque con 4 tendría nuevamente un múltiplo de 4. Así que en general, el i elevado a una potencia cualquiera entera positiva siempre se va a reducir o a i cuadrado o a i al cubo, o al 1, definitivamente, ¿no? Y entonces me preocupo de esa parte nomás. De la otra, como insisto, va a ser un i elevado a un múltiplo de 4 y esos valen 0, o sea, valen 1, y multiplicar por 1 deja todo igual, que entonces me va quedando solamente la parte sobrante, ¿no? Como acá arriba cuando decíamos, mire, lo vamos a descomponer, solo que esta parte yo la descomposición donde puse arriba 744 por i elevado al cubo no la hago para no estar escribiendo mucho. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque ya la primera parte sé que me va a dar 1, entonces por eso me quedo solo con el i al cubo. Y ahí hago la operatoria con el i al cubo. Bueno, eso sería si es que yo tuviera una potencia cuando el exponente entero va positivo. La pregunta profe, es, ¿sí? ¿me podría explicar de nuevo la de 1243, profe, que se me cortó en esa parte? Ah, es que hay que sacar siempre el múltiplo de 4. Vamos ahí, ¿no? Yo digo, ¿cuál es el múltiplo de 4 más próximo al 1243? El que viene antes del 1243, múltiplo de 4. Hay que fijarse siempre en los dos últimos nomás, ¿no? Entonces yo tengo el 43. ¿Cuál es el múltiplo de 4 que viene antes del 43? Porque el 43 no es múltiplo de 4, ¿no? Entonces hay uno que estaba antes. El que está antes es el 40, ¿no? Sí. Entonces me sobran del 40 al 43 porque en estricto rigor yo debiera escribir así. Y luego, por propiedad de las potencias, podría separarlo de esta manera, porque multiplicación de potencias de igual base, conservo la base, sumo los exponentes. Solo que el primero es 1, porque como es múltiplo de 4, el i elevado a múltiplo de 4 va a dar 1, me queda por i cubo. O sea, en realidad me quedó i cubo. Entonces, este proceso, para no hacerlo tan extremadamente largo, cuando tengo una potencia de 4, miro los dos últimos números, veo cuál es el múltiplo de 4 más cercano que tengo ahí por debajo, o sea, que venga, le falte para completar el número. Digo, el que viene antes que el 43 es el 40. Me sobran 3. Bueno, eso es lo que me va a quedar, i elevado a 3. Porque toda la otra parte, ¿para qué la voy a escribir? Porque ya sé que me va a quedar 1 y multiplicar por 1, insisto, deja todo igual. Así que lo hago de esa manera nomás. Entonces es más mecanizado este proceso, es más rápido. No hay ni que estarlo pensando mucho porque ya tiene esta particularidad que uno va a descomponer. Ahora, eso sería si es que mi potencia fuera de exponente positivo. ¿Qué tal si el exponente no es positivo y es negativo? O sea, como tener, por ejemplo, ahí menos 127. ¿Cuánto me da el i elevado a menos 127? ¿Cómo procedo? Bueno, miren, la manera más fácil que hay. Recuerden que cuando uno multiplica por 1, todo queda igual. Bueno, para saber esta potencia vamos a multiplicar por 1. Pero cuando uno multiplica por 1, nunca pone 1 solo, ¿no? Pone algo que le convenga a 1, por supuesto, ¿no? ¿Y qué puede ser algo que le convenga a 1? Ya que hemos visto esto, el i elevado a una potencia de 4. Eso es 1, ¿no? Pero vamos a poner una que nos sirva.
Entonces, ¿cuál es? Yo busco ahora, a diferencia del caso anterior, tengo el 127 y digo, ¿cuál es el múltiplo de 4 que viene después, no antes, sino que después del 127? ¿Sería el múltiplo de 4 después del 127? ¿Sería el 100? ¿Cuánto? Múltiplo de 4, que hay que explicarse 128, solo en los dos 128. últimos. 128. 128. Y miren, ¿qué tal si le pongo por 1 y cocino ese número? En vez de poner el menos 100, pongo el i elevado a 128. Y ahora uso esto nomás, miren. Multiplicación de potencias de igual base, conservo la base, sumo los exponentes y listo, me quedó esto. Que vale i. O sea, acá, en realidad lo que va a hacer siempre uno será esto. Que va a ver, aquí me falta poner un igual, ¿no? Ahí, igual. O sea, no, ¿dónde estaba el igual? Acá, igual. Y lo que hago acá es multiplicar por 1. Solo que el 1 cocinado, 128. No pongo otro, porque pongo ese de ahí, para que me quede la potencia ya reducida a las que conozco. Entonces pongo un múltiplo de 4, que ya sé que me va a quedar 1, y por lo tanto no habría afectado lo que tenía originalmente, pero apropiado, para que cuando sume ya directamente me quede 1, 2 o 3 el exponente. Por eso que pongo siempre el múltiplo de 4 que viene luego del que tenía ahí, 127, bueno, 128, pero en positivo. Para que cuando sume, ya me quede, por ejemplo, aquí, i elevado a 1, y queda como resultado el i. Siempre va de esa manera, así uno va operando. Entonces, por muy grande que sea el número, ¿no? Yo podría tener valores bastante grandes por acá, pero iría ahí, por ejemplo, una cosa de ese estilo, ¿no? Y podría decir, a ver, ¿cuál es el múltiplo de 4 que viene después del 93? Que para fijarme en los múltiplos de 4 yo miro siempre los dos últimos nomás, ¿no? Entonces me preocupo de esto nomás. Digo, a ver, después del 93, ¿cuál sería? Múltiplo de 4. El 94. ¿Seguro? Múltiplo de 4 al 94 o no. 96. 96, ese sí. Porque vamos 92, ¿no? Porque recuerden 80, sí, seguro. 84, 88, 92, que todavía no lo pillo. Y el que viene, 96. Entonces, ¿qué haría yo? Diría aquí lo que voy a multiplicar es por un múltiplo de 4, que lo voy a poner lo mismo, pero en positivo, pero ahí 96. Seguro que ese vale 1, porque ese sí es un múltiplo de 4. Y entonces, cuando conservo la base y sumo los exponentes, me va a quedar elevado a 3, ¿no? El número este es positivo, con el menos 27.893, cuando sume me va a quedar 3. Ahí el i elevado al cubo, que ya sé que vale menos i. Y lo vamos sacando de esa manera. ¿Ya? Así que vendría siendo la manera en la cual uno podría sacar la potencia de ahí que se le antoje. Exponentes de tipo enteros. ¿Ya? Así que manera en la cual uno podría proceder con este número, ¿ya? Llamado unidad imaginaria, y que tiene esta particularidad: su cuadrado vale menos 1, y esto nos ha ayudado luego para gestionar cualquier potencia entera de este número, que como tiene pocos números, porque el i elevado a 1 da i, al cuadrado da menos 1, al cubo da menos i, a la cuarta da 1, y esos 4 resultados son los únicos factibles, porque después se empiezan a repetir. Entonces, lo único que sé que como que se repiten, que alguna de estas 4 opciones es la que va a tener cualquier potencia entera. Por eso que le descomponíamos, como hemos hecho esto, por supuesto que tomando como referencia, ¿no?, que el i elevado a cualquier potencia de 4 que vale 1. Y vuelvo a insistir, ¿por qué cualquier potencia de 4 vale 1? Bueno, sería así, ¿no? Miren, una potencia de 4. O sea, un múltiplo de 4, arriba, un múltiplo de 4. Ahí tengo un número múltiplo de 4, pero las propiedades de las potencias, que yo me recuerdo, había una que decía que si yo tengo una potencia y le elevo a otra, que multiplico los exponentes. Así que la cosa del lado derecho, se fijan ustedes, me quedó exactamente igual
que es la del lado izquierdo. Ahora, pero como el i a la cuarta ya la habíamos visto y sabemos que vale 1, esta cosa sería como un 1 elevado a n, y el 1 elevado a n lo que da es 1. Esa es la razón por la cual que sé que cualquier potencia de 4 que tenga, o sea, con exponente múltiplo de 4, me va a dar 1 siempre. Y eso es lo que aprovecho para hacer cualquier otra cálculo de potencias raras ya, ¿no es cierto? Como las que habíamos escrito ahí. Aprovechando que ya sabemos que si el exponente es un múltiplo de 4, que esa cosa va a dar 1. Y así pudimos, digamos, descomponer este tipo de asuntos. Bueno, esto sería alguna particularidad que trae este nuevo número no complejo, y yo estoy seguro que no es complejo porque estamos definiéndolo precisamente para que ello acontezca, ¿no? Estamos definiendo un número, le hemos llamado i, le llamamos unidad imaginaria, lo simbolizamos por la letra i, y tiene esta particularidad que se define como que el cuadrado de él vale menos 1. ¿Ya? Así que sería la primera instancia a tener en cuenta acá. Ahora, no la única, ¿qué más que vamos a hacer ahora? Mira uno, mire. Por otra parte, tenemos lo siguiente. Podría pasar que yo me encuentre en algún momento, como manejo los números reales, que me aparezca de repente con un número real y esta unidad imaginaria y los quiera mezclar para generar un nuevo tipo de número. Por ejemplo, podría yo multiplicarlos o sumarlos, que son mis operatorias básicas que conozco, ¿no? En cuyo caso, miren, podría yo ir encontrando expresiones de este estilo. Conozco números reales, y esta i la podría, por ejemplo, a veces combinar con un número real. O sea, multiplico un número real por un i y sumarle otro número real. Ahí tendría la operatoria básica, ¿no? De multiplicación de cuando tengo un número real que sumaba o multiplicaba, pero ahora lo mezclo con la unidad imaginaria y me generan estos binomios. Bueno, podrían reducirse a monomio si es que, por ejemplo, dijera yo, mire, el A vale 0 y me quedaría un número del tipo B por I. O el B vale 0 y me quedaría A, que correspondería a un número real. Pero entonces, si quiero gestionar números reales y mezclarlos con esta unidad imaginaria, y sabiendo que yo disponía de una multiplicación y de una suma, genero estos nuevos objetos híbridos ya no reales y los incorporamos en un nuevo conjunto. Que este tipo de número lo vamos a meter aquí en un conjunto y le vamos a decir que tanto el A como el B son reales. Y me aparece este nuevo tipo de objeto. Bueno, todos los números que yo pueda formar así, que obviamente ya muchos de ellos se escapan para vivir en R, le vamos a llamar o los vamos a simbolizar de esta manera, con ese símbolo, una C con una barrita. Es como cuando uno definía a los naturales y le ponía una rayita al lado, o a los Z también le ponía una doble barra, a los Q también, a los reales la misma historia. Bueno, ahora a los C le ponemos una barrita al lado y le llamamos a este entonces el conjunto de los números complejos. Son objetos de esta naturaleza. Mezcla la unidad imaginaria con algunos números de tipo real, me generan estos binomios y tengo ahí el conjunto de los números complejos. Donde el A y el B son números reales cualesquiera, genero un conjunto bastante grande, ¿no?, de números ahí, porque ya que la cantidad de elementos que tengo dentro de los reales son infinitos, que bastaría que yo fuera cambiando el A y el B e iría generando también infinitos números de carácter complejo, que sería el nombre que le vamos a dar acá. Ahora, dentro de lo habitual, uno a este binomio a veces lo quiere representar con una única letra, si es que quisiera después estar haciendo algún tipo de cálculo y no quiere estar cada vez a un número complejo definiéndolo ya de esa forma, dice, a ver, mire, a veces le vamos a llamar al número complejo y lo vamos a asignar con una pura letra. Lo habitual sería que hagamos esto. Así. Que Z
número complejo, porque corresponde a esa expresión binómica, ese sería un número complejo. Ahora, lo normal para anotar un número complejo con una sola letra es que uno use las últimas letras del alfabeto. De hecho, tanto no usa X e Y, sino que usa Z, que a veces pone la letra W, no mucho más allá. Podría llamarlo de alguna otra forma también si es que uno quisiera, pero por lo general va a utilizar estas letras, ¿ya? Que van a representar a un número complejo y que cuando a uno me dicen, por ejemplo, si me dijeran a mí, mire, sea W un número complejo, ¿qué digo yo de manera instantánea? Ah, si me están diciendo que Z es un complejo, es porque se podrá escribir de esta manera. Cualquier número complejo lo puedo escribir de esa manera. Donde hay dos números reales que entran en juego, que son el A y el B, y la unidad imaginaria I, que está presente también en esa construcción, ¿no? Bueno, para este número real, si yo digo, mire, W representa un número real, hay algo que le vamos a llamar nosotros así, que se le va a llamar la parte real de W. ¿Cuál va a ser la parte real de W? Va a ser el número real A. Miren que mi número complejo W tiene dos números reales, el A y el B. Bueno, el A, el que va solo, el que no va multiplicado por la letra I, yo le llamo a ello parte real del número W. Lo simbolizo así, a real, re, paréntesis de W, ahí eso me genera la parte real del número. Pero también él tiene otro número real, que es el que multiplica la letra I. Y a ese lo vamos a simbolizar de esta manera, que también es un número real, ¿eh? Pero es el real que acompaña a la I, el que multiplica la I. A ese le vamos a llamar nosotros parte imaginaria. De W. Entonces tengo una parte real y tengo una parte imaginaria, ¿ya? O sea, dos números reales entran en juego. A uno le llamo parte real, al otro le llamo parte imaginaria. Y cuidado acá porque le estoy llamando parte imaginaria al número real que acompaña la I, el que multiplica la I, sin la I incorporada, porque a veces uno le pone, por ejemplo, 3 más 4i, le dice, ¿cuál es la parte imaginaria? Y uno pone 4i, eso estaría malo. 3 más 4i, su parte imaginaria sería 4, el que multiplica a la i, no 4i completo, sino que el número que va acompañando, porque estos nombres se los damos a los números reales que están entrando en juego para construir el número complejo. ¿Ya? Y les doy esas nomenclaturas, parte real y parte imaginaria. Y con esa forma, entonces uno dice, mire, vamos a hacer una siguiente definición. ¿Cuál van a ser la definición que voy a dar? Diré, mire, podría pasar que la parte real de un número complejo sea 0. O sea que yo el número complejo W sea 0 más B por I. Bueno, como sumar 0 no pasa nada, lo podría reducir a B por I, ¿o no? Entonces un número real cuya parte, o sea, un número complejo cuya parte real sea 0, que yo lo podría simplemente escribir así, ¿o no? Porque el A estaría siendo 0, la parte real, que era el número A, el que va solo, es nulo. Bueno, y para no estar escribiendo 0 más B por I, pongo simplemente B por I, ¿ya? Cuando eso pasa, si tengo un número complejo de esta naturaleza con parte real nula, le llamamos a este imaginario puro. Número imaginario puro es aquel que la parte real vale 0. ¿Y qué tal si mi número complejo tiene parte imaginaria nula? O sea, donde el que acompaña a la I no está. Querrá decir que W va a ser A, ¿o no? Porque ¿qué le voy a agregar? Si ya puse 0 por algo, va a ser 0.
entonces me queda que el W es igual a A, toda vez que la parte imaginaria del número se anula. En cuyo caso, se fijan que W es un número real. Porque claro, el A es un número real. Entonces, cuando un número complejo es real, cuando su parte imaginaria es 0. Cuando un número complejo es imaginario puro, toda vez que la parte real sea 0. Y ya la otra clasificación sería complejo simplemente si es que tengo uno donde tanto la parte real como la parte imaginaria sean distintas de 0. Es decir, que efectivamente quede representado así, como uno lo podrá visualizar, como un binomio. Bueno, esos objetos, todos ellos forman a este conjunto más grande de los números complejos. O sea que uno podría más o menos gestionar esto, ¿ah? Decir, mire, yo tenía hasta el momento un conjunto universo que eran los reales. Pero que ahora, como hay números complejos, los que tienen parte imaginaria nula, que los puedo ver como simplemente un número de tipo real, ahora tengo un conjunto ya más amplio, donde los reales forman parte de él. ¿Cuáles son ellos? Este conjunto más amplio son los complejos. Contienen a los reales. Claro, porque un número real, cualquiera, supongamos yo tengo el 7, ¿cómo lo puedo escribir como complejo? 7 más 0 por i. Y listo, lo pude escribir como salía en la parte de la definición a más b por i, ¿no? Solo que el b en este caso sería 0, o sea, sería la parte imaginaria nula, pero formaría parte dentro de los números complejos, o sea que tengo un conjunto ya más amplio que el que yo estaba gestionando hasta este momento, que hemos usado en el cálculo y todo lo demás, que son los números reales, a un conjunto ya más grande, llamado el conjunto de los números complejos. Bueno, decía uno, ¿sabe que cuando yo tenía los números reales, yo sabía sumar y multiplicar números? Bueno, dividía también, ¿no es cierto? O restaba, si es que quiero definirla de alguna otra forma, pero la resta y la suma, ya cuando uno trabaja con números positivos y negativos de manera simultánea, es la misma historia, ¿no? Y lo mismo para la división, es que en realidad cuando uno divide está multiplicando por el inverso multiplicativo, y eso es lo que es la división. O sea que en definitiva yo puedo reducir todo a multiplicar y a sumar, ¿ya? Entonces, bueno, si yo puedo hacer eso con los números reales, ¿qué tal lo podré realizar con los números complejos? ¿Cómo irá esta cosa, ya sea de sumar o multiplicar o dividir, si quieren verlo también de alguna otra manera, números de carácter complejo? ¿Cómo irá esa operatoria? Bueno, vamos a ver que no muy difícil de hacer. Mire, primero, ¿qué tal si yo tuviera un número complejo ahí y le quisiera, supongamos, restar otro número complejo, que sería este? ¿Cuál sería el resultado de ello? Si yo les digo, mire, aquí háganlo de la manera más natural que a ustedes se les pueda ocurrir. Si yo estuviera en la parte de la álgebra, diría, junten términos semejantes. ¿A qué se reduce eso? A menos 1 más 5i. Menos 1 más 5i. Y efectivamente, eso es. Así de rápido vamos a sumar o a restar números complejos. Es en realidad reducir términos semejantes. Lo que uno conocía del álgebra vale acá. Eso es lo bueno de estos números también. O sea, por lo que entonces alguien podría decirme, ¿y cómo entonces yo tomaré un número y lo multiplico con otro? La misma historia, ¿no? ¿Cómo uno multiplicaba binomios? Decía, cuando yo multiplicaba binomios, era término a término, ¿no? Por ejemplo, ponía 2 por 5 me daba 10. Después ponía 2 por 2i, me quedaría 4i. Después tendría menos 3i por 5, menos 3 por 5 es menos 15i. Y después multiplicaba menos 3i por más 2i, bueno, menos 3 por 2 me da menos 6i al cuadrado. Pero ahora, que todavía puedo reducir eso, digo,
Mire, aquí yo algo sé de los números imaginarios, porque como los hemos incorporado, sabemos que esta cosa es menos 1, ¿no? El cuadrado de i es menos 1. Así que voy a usar ese hecho, lo que me va a permitir decir entonces que si yo todavía quisiera reducir esta cosa, tendría, mire, que eso me da más 6 al último, ¿no? Menos 6 por menos 1 me dan más 6. Como tenía un 10 volando por ahí, al final el conjunto, y me da 16. Y todo lo que lleva ahí, tengo 4 y le resto 15, me queda menos 11 veces i. Y listo, lo reduje. Ahí está el número complejo, resultado de la multiplicación. O sea, hago igual que en el álgebra, ¿no? Pues multiplico como se multiplicaba en la álgebra y reduzco términos semejantes, pero tengo una ventaja todavía. Que si me aparece el i cuadrado, no tengo para qué dejarlo como i cuadrado, porque yo ya sé que esa expresión como resultado me da menos 1. Lo utilizo y me permite todavía, como lo hemos hecho acá, reducir un poquito más hasta que me llegue a la forma de número complejo que yo conozco. Así que esto de sumar o multiplicar números de carácter complejo, que vale igual, ¿no? O sea, si yo quisiera decir, a ver, ¿cuánto vale 2 menos i elevado al cubo? Digo, esta cosa yo sé cómo van en las potencias de un binomio, ¿no? Por eso estudié el teorema del binomio, que decía, esto partía con el cubo del primero y después era el cuadrado del primero, ¿no? Era 3 veces el cuadrado del primero por el segundo ojo que es menos ia. Ahí está. Después me quedaba más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. Y después más el cubo del segundo, ¿no? Eso era un cubo de un binomio. Entonces luego cuando voy acá digo, bueno, 2 al cubo me da 8. En el otro tengo 4, el 2 al cuadrado es 4, por 3 me da 12 y por menos i me da menos 12i. Lo que viene, el menos i elevado al cuadrado, eso va a dar menos 1, ¿no? Menos i por menos i va a dar i cuadrado, porque los menos que están antecediendo al menos i, menos con menos va a dar más, i por i va a dar i cuadrado, pero como el i cuadrado da menos 1, entonces voy a tener 6 por menos 1, me va a dar menos 6. Y finalmente, el menos i al cubo, miren, esto me daría menos i elevado al cubo, me va a dar menos i al cubo, ¿no? ¿Ya? Porque cuando elevaba un impar, un negativo, con un menos le quedaba el menos fuera y lo que tenía que elevar era el cubo del que acompañaba, y en este caso es el i. Pero i al cubo da menos i. Con el menos que está fuera, me queda así, ¿no? Y tendría eso. Entonces ahora tendría yo acá, bueno, esto me va a quedar más i. Puedo reducir, que sí, ¿no? Tengo números reales, que el 8 y el menos 6 me da 2, y entre el otro, entre menos 12 y un i, me va a dar menos 11i. Y ya reduje. Puede que me encuentre con una suma por diferencia, con un cuadrado binomio, cosas que yo sabía de la álgebra, las hereda esta cosa, pero tiene, insisto, ¿qué ventaja? Esto de que las potencias de i uno las puede ir reduciendo, ¿no? ¿Para qué va a escribir i cuadrado si sabe que el i cuadrado vale menos 1? Lo reemplaza directamente por menos 1. Y con eso es que va gestionando este tipo de opción para encontrar entonces la operatoria. Bueno, ahí uno podría decir, mire, ya sé cómo multiplico y cómo sumo o resto, ¿no? Y cómo es que divido números complejos. Voy a aprovecharme de alguna particularidad, eso sí, para poder hacer la división. Miren, de esta manera. ¿Qué tal si yo tuviese un número así? Estoy dividiendo dos números complejos. ¿Qué hago? Bueno, me gustaría dejarlo como un número complejo, y los números complejos que tienen esta forma de binomio, eso me tendría que quedar como un binomio, como un número real más otro número real que multiplica la letra i.
Lo que pasa es que ahora tengo tanto la i como en el numerador como bien en el denominador. La del denominador me está estorbando. No la quiero eliminarla. ¿Qué hago entonces? Bueno, lo que hemos estado haciendo, han hecho incluso ustedes bastante ahí en la parte de cálculo, cuando sacaban límites, aprovechaban de esta particularidad que si yo tengo un binomio, me quisiera, por ejemplo, aquí eliminar el i, creo de manera ficticia, porque no estaba, ¿no?, una suma por diferencia. Si yo genero una suma por diferencia, y para generarla tengo que multiplicar y dividir, ¿no? Porque tengo que multiplicar por 1. Entonces ahí multiplico y divido por lo mismo. Voy en la parte superior y digo, a ver, ¿qué me quedó ahí? Me quedó 2 por 3, 6. 2 por menos 2i me va a quedar menos 4i. Después tengo menos i por 3, me va a quedar menos 3i. Y después tengo más 2i cuadrado. Menos con menos da más, ¿no? Bueno, después, ¿qué otra cosa tendría? Que hay una división, diría yo. Aquí hay una división. Y abajo, ¿qué quedó? Bueno, por eso que uno lo genera a propósito la suma por diferencia, porque dirá uno, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Así, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Qué ventaja tengo? Miren, de partida, en la parte de arriba, el i cuadrado siendo igual a menos 1, con ese 2 quedaría menos 2, lo junto con el 6 que anda por ahí y me va a quedar 4 como parte real del número que sale arriba, porque es lo que yo llevaría letra i, pero en las partes de las i, que puedo juntar términos semejantes, me va a quedar menos 7i, ¿no? Entre el menos 4 y el menos 3i, menos 7i. Y abajo, resulta que como el i cuadrado vale menos 1, si multiplica el menos 4 me va a dar más 4, y esto en definitiva me generará un 4 menos 7i dividido por 13. Que se puede separar esta expresión, ¿no? Dejarla como 4 dividido por 13 menos 7 dividido por 13 y multiplicando a la letra i. Y listo, me quedó como un número de tipo complejo. Con parte real, 4 dividido por 13. Y con parte imaginaria, menos 7 dividido por 13. Que son los números reales que están acompañando acá en la construcción del complejo, ¿no? El que va sin letra i, que le llamo parte real, 4 treceavos. Y el que multiplica la i signo incorporado, es decir, menos 7 treceavos, vendría a ser lo que uno llama la parte imaginaria. Entonces, esta forma de amplificar, generando una suma por diferencia, objeto de ello, eliminar la letra i de abajo. ¿Por qué la hemos eliminado? Porque al hacer la suma por diferencia, me va a quedar cuadrado el primero, que va a dar siempre un real, menos el cuadrado del segundo, que va a hacer aparecer el i cuadrado, que luego lo puedo cambiar por menos 1. Por eso que finalmente esta operatoria nos libra de la letra i en el denominador. Así que toda vez que yo quiera dividir, ¿qué voy a hacer esto? A multiplicar por el número complejo, multiplico y divido por un número complejo de donde lo he generado para completar una suma por diferencia. Lo que falta para que se genere una suma por diferencia en el denominador. Esa historia de que se genere una suma por diferencia amerita una definición que vamos a utilizar bastante, que yo digo, mire, si tiene usted un número complejo, así, ¿no es cierto? Ahí está número complejo. Esto que nosotros hemos puesto para generar la suma por diferencia, que lo sacamos a partir del que teníamos, que era el 3 más 2i, y por eso hemos puesto 3 menos 2i, a ese otro número complejo, el que resultó de haberle cambiado el signo a la parte imaginaria, es decir, de este número, vean, tenía yo un número complejo y ¿cuál es lo distinto que tiene el otro? Que la parte imaginaria tiene signo cambiado. Bueno, a este número de acá lo vamos a identificar con esta nomenclatura. Si se llamaba Z el número que yo tenía, a este le voy a poner la misma letra, pero con una rayita arriba. Y le vamos a llamar conjugado
de z. O sea, si yo tengo un número complejo z, tengo su conjugado. Nace de cambiarle el signo a la parte imaginaria. Ahí ya tengo un número, lo represento de esa manera. Se llama el conjugado de z. Así que, por lo tanto, la forma de hacer esto es que cuando uno amplifica por el conjugado del denominador, va a poder librar la i del denominador y reducir hasta que le quede finalmente un número complejo, ¿no? Está esta particularidad porque toda vez, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de multiplicar z con su conjugado? Bueno, cuando yo multiplico un número complejo con su conjugado, tiene la siguiente particularidad, mira. Me estaría quedando a más b por i por a menos b por i. Y como eso es una suma por diferencia, me quedará el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, b cuadrado y cuadrado. Usamos el hecho de que el i cuadrado vale menos 1 y entonces me queda así. Eso me quedó. ¿Ya? Y esto sería entonces el producto entre el z y su conjugado. Miren, me quedó la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Recuerden que parte imaginaria es b, el número que multiplica la i. Y la parte real es aquel número que no va multiplicando a la letra i, en este caso a, y la parte imaginaria es b. ¿Qué me quedó del producto de un número con su conjugado? Me queda la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Así tenemos esa operatoria. Y otra que eventualmente podría también uno tenerla presente acá es, ¿qué tal si uno suma un número con su conjugado? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si yo tengo un número que es este, ahí está mi número complejo z, le voy a sumar el conjugado, que lo único que cambia es que le hemos cambiado el signo a la parte imaginaria, y que al reducir términos semejantes, mire, lo que ha quedado es 2a. Es decir, lo que ha quedado es 2 veces la parte real de z. Que si yo sumo un número complejo con su conjugado, siempre me dará el doble de la parte real del número z. Así va la cosa, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta si es que uno en algún momento requiriera utilizar este asunto del número complejo conjugado. ¿Qué tendría alguna particularidad en todo caso? Supongamos, si yo voy a sumar dos números complejos, ¿ya? Esto z y w serían dos números complejos, yo digo, a ver, ¿cómo me va el conjugado de esto? Digamos, el conjugado de la suma, ¿a qué es igual? A la suma de los conjugados. Es decir, que si yo tengo que sumar y conjugar luego, da lo mismo que si primero hago los conjugados y luego los sumo. O si alguien quiere poner, y bueno, ¿y cómo me va si los resto? La misma historia, ¿no? Yo saco conjugado por separado, sumaré o restaré dependiendo de la situación que vaya a tener. Y si tuviera que multiplicar y luego gestionar el conjugado, daría lo mismo que si primero sacara conjugado de cada uno de ellos y luego hago esta operatoria. Particularidad que tendría para sumar y multiplicar en todo caso, ¿no es cierto? Iría entonces de esa manera. Así uno podría proceder cada vez que tenga algo de este estilo, ¿ya? Bueno, aquí uno estaría diciendo, mire, así hemos sumado, multiplicado y todo lo demás. Y hay otra cosa que vamos a definir también, dejarla acá para dentro de las definiciones básicas de los números complejos. Hay otra que va a ser esta, miren. Cuando yo tengo un número complejo, le saco una especie de valor absoluto que ya verán ustedes que podrán encontrar por ahí en la literatura un número complejo con estas barritas como de valor absoluto al lado, que puede que en otros textos les aparezca en lugar de
dos barritas a los lados y que se va a referir exactamente a lo mismo, y esto corresponde a esta cosa, a la raíz cuadrada de, bueno, pensando en todo caso que tengo un número complejo binómico, ¿no? Llevado de esta estructura, entonces el módulo va a ser a cuadrado más b cuadrado, que vendría a ser lo mismo que la raíz cuadrada del producto entre z y su conjugado. Miren la multiplicación de z con su conjugado, la que teníamos acá arriba. Miren. ¿Qué me queda el producto de un número con su conjugado? Me queda a cuadrado más b cuadrado. No. Si a eso le saco raíz cuadrada, tengo el módulo. A esta cosa se le va a llamar así. Módulo de z. Entonces, gestionado de esa manera, es lo mismo, ya sea que lo vean ustedes anotados con una barra o con dos, se refiere al módulo del número complejo z. ¿Ya? Así que a tener como referencia a ello, bueno, vamos a aprovechar que nos quedan unos 5 minutitos por lo pronto para decir, bueno, ¿se acuerdan que los números reales uno los representaba en una recta? Ahora, como en la construcción de un complejo no tengo un número real, sino que tengo dos, digo, bueno, para generar a los números complejos o poderlos representar de una manera esquemática, no me bastará una recta, porque una recta real me abordará uno de los dos números que conforman a los números complejos. Podría ser su parte real, por ejemplo. Pero necesito otro eje para la parte imaginaria. O sea, necesito dos ejes. Uno para la parte real y otro para la parte imaginaria. Y ahí, entonces uno dice, bueno, no, ¿para qué nos vamos a poner tan creativos si yo necesito dos ejes? Porque necesito uno para representar a la parte real y otro para representar a la parte imaginaria, que yo ya he visto un montón de veces geometría en este contexto, ¿no? Donde tengo dos ejes que representan a números reales. ¿Cuál va a ser? La que ya hemos trabajado un montón de veces. Digo, mire, aquí voy a tener un eje y voy a poner otro perpendicular a él, y ahí ya tengo dos ejes. Aquí tengo para un número real y aquí tengo para el otro número real. El de la geometría analítica, el X y el Y, la abscisa y la ordenada dentro del plano R2. Solo que ahora lo que quiero representar son números complejos, que están construidos por dos números reales, ¿no? Porque cada vez que yo mire un número complejo, que ya sabré que tiene esta estructura. Entonces, a ver, ¿cómo hago mi representación? Dice, mire, la parte real del número complejo, usted represéntela en el eje vertical. Entonces acá, o sea, en el eje horizontal. Entonces acá dice, mire, aquí yo voy a representar a la parte real del z, en el horizontal. A este le voy a llamar así, eje real. ¿Y dónde represento a la parte imaginaria? Y recuerden que la parte imaginaria no es b por i, es b, ¿ya? ¿Dónde la represento? Bueno, en este otro eje, que aquí voy a representar a la parte imaginaria de z. Entonces, diré acá. Entonces, como ahí va a estar representada la parte imaginaria del z, aquí yo le voy a llamar a esto eje imaginario. O sea que estamos cambiándole nombre nomás a lo que ya conocíamos como el plano cartesiano. Ahora le vamos a llamar nosotros el plano complejo, donde en el horizontal le llamo el eje real y al vertical le llamo el eje imaginario. Ahí representaré en el eje imaginario la parte imaginaria del número complejo y en el otro eje a la parte real del mismo. Por lo tanto, por ejemplo, podría yo decir, a ver, ¿dónde va a estar ubicado este número? Por ejemplo, 2 más 3 veces i. ¿Cómo lo ubico? Digo, bueno, este tiene parte real 2. Supongamos que por ahí estuviera la parte real 2. Y tiene parte imaginaria 3. Y vuelvo a insistir, 3, no 3i, 3 nomás, ¿no? Ahí está. Yo represento en el eje horizontal la parte real del número, en el eje vertical la parte imaginaria del mismo.
donde estos dos generan un punto del plano, este de ahí, y ese sería mi número complejo Z que correspondía a esto, ¿no? Entonces lo puedo representar dentro del plano. Así que tengámoslo en cuenta porque ya por ahí después en alguna operatoria de ejercitación que vamos a hacer de los números complejos, tenemos el plano complejo. Y hay un detalle, miren. Este número, en la ubicación del punto Z, respecto del punto donde se juntan los dos ejes, lo que llamábamos normalmente el origen, o sea, este vendría siendo donde está ubicado el punto 0 más 0i, ahí en ese lugar, si yo tomara esta distancia, digamos, qué tan alejado está el número complejo del centro, podría usar Pitágoras para ello, ¿no? Y miren, como si lo pensara en términos más globales, para sacar esa distancia y usar Pitágoras, diría, esa distancia será la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y eso me daría la raíz de 13. ¿Ya? Y miren, la raíz de 13 no es otra cosa que el módulo de Z. O sea, en términos geométricos, el módulo de un número complejo es la distancia que hay desde el número complejo al 0. Ese es el módulo del número complejo. Por lo tanto, corresponde a un número real. Es un número real mayor o igual que 0. Es una distancia, la que hay desde el número complejo hasta el 0, 0. A ese le vamos a llamar nosotros el módulo. Y aprovechamos para representar acá que aquí si yo pusiera menos 3, ese sería el punto 2 menos 3i. O sea que si yo tengo un número complejo ubicado por allá arriba, por ejemplo el z, sabría que en la misma posición x, pero a igual distancia, pero para el lado de abajo tengo el conjugado. La distancia es la misma, ¿no? Están a igual distancia del 0. Pero uno está sobre y el otro está abajo el asunto, ¿no? Ahí entonces nosotros tendríamos un complejo y la representación de su conjugado. O bueno, obviamente que si el complejo estuviese, por ejemplo, por aquí estuviese W, el conjugado que tiene la misma parte real, pero tiene su parte imaginaria con signo cambiado, indicaría que el conjugado está ahí. Ahora, si toca que el número complejo justo está aquí, digamos Z1, el conjugado es el mismo, ¿no? Ambos serían el mismo puntito. O sea, si el punto está sobre el eje X, el número y su conjugado es el mismo punto. Pero si no están en el eje, que hay un número y el otro está justo en el lado opuesto, ¿ya? Que el eje real haría las veces como de espejo para la ubicación de un número complejo y de su conjugado. Y volviendo a insistir, la distancia que hay siempre desde el 0, 0 al número complejo, representado aquí dentro de este plano llamado ahora plano complejo, es la misma, ¿no? La de un número y su conjugado están a igual distancia del 0, 0. Dicho de otra manera, tiene el mismo módulo, ¿no? Porque esta cosa de acá sería el módulo del número complejo conjugado. Y esa distancia y la del z, como son la misma, uno puede concluir que si le saca módulo a un número complejo y le saca módulo a su conjugado, que van a dar igual, que esa situación va a ser la misma. Así que alguna poca nomenclatura todavía, no es que hayamos utilizado más como para operatoria. De hecho, donde nos vamos a radicar luego en un poco de operatoria no será tanto como replicar esto cada vez, sino que vamos a ir direccionando esto después a otra representación de los números complejos que le vamos a llamar nosotros forma polar. Por lo pronto, la definición inicial de este tipo de número es la que acabamos de hacer acá. Así que tenerla presente porque es lo que vamos a estar necesitando entonces a posteriori, cuando ya vayamos trabajando un poco más con este conjunto numérico que tenía todas estas particularidades que hemos estado mencionando ahora, ¿no?
Lo vamos a retomar esto la próxima semana. ¿Ya? Recuerden que para los que se habían incorporado un rato después del inicio de la clase, que más rato, 12:15 era, ¿no? Vamos a realizar una sesión de lugares geométricos, pero esa es solo de ejercicios, ¿ya? Ejercicios de lugares geométricos. Vamos a hacer ahí. Así que eso será a las 12:15. Nos conectamos por el mismo link que está en el aula siempre. Así que nos vemos en un ratito más, 12:15 horas, con ejercicios, pero de lugares geométricos. Y aquí va a aparecer un poco las cónicas seguramente y alguna cosa más, que ahí voy a buscar algunos ejercicios para que los podamos entonces desarrollar. Esa sesión de ahí la voy a grabar tomando en cuenta que puede haber alguien que no pueda asistir en ese momento, entonces la vamos a dejar grabada y posteriormente yo la subiré a YouTube y les mandaré el link para que lo tengan por si es que alguna persona no pudo, en definitiva, estar en la sesión en directo que vamos a tener, como digo, 12:15 horas del día de hoy. Así que hasta un rato más. Se cuidan.